¿Qué hace usted aquí, señorita Fuentes? La voz grave de Roberto García resonó en el callejón estrecho, haciendo que Isabela casi tirara el plato de comida que estaba ofreciendo. Don Manuel, sentado sobre una manta desgastada, miró con recelo al hombre de traje oscuro que había aparecido de repente. Isabela, aún en cuclillas con sus tacones rojos y su impecable traje blanco, se quedó paralizada por un instante. «Señor García, yo...», balbuceó Isabela, intentando mantener la compostura mientras sostenía el plato de arroz con pollo que acababa de servir. «No esperaba verlo aquí». «Evidentemente», respondió Roberto, observando la escena con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía identificar. «Por eso la seguí. Siempre sale corriendo a las 6 en punto, sin importar lo que esté pasando. Me preguntaba qué podría ser tan importante». Isabela se puso de pie, alisando su falda con dignidad. «Mi vida personal es precisamente eso, señor García. Personal». Don Manuel intervino con voz cascada pero firme. «La muchacha solo nos trae comida. No hace nada malo». Roberto García, el empresario más despiadado de Ciudad de México, el hombre que había construido un imperio desde cero con 55 años de trabajo implacable, se encontró de repente sin palabras. Ver a su perfecta asistente ejecutiva, la mujer que manejaba su agenda con precisión militar, sirviendo comida a personas sin hogar en un callejón, le había dejado desconcertado. «No he dicho que haga nada malo», respondió finalmente. «Solo me resulta inesperado». Isabela terminó de entregar el plato a don Manuel y se acercó a su jefe, alejándose unos pasos para hablar en privado. «Si esto va a afectar mi trabajo de alguna manera, me gustaría saberlo ahora mismo», dijo con determinación. Roberto la estudió con atención. En 3 años trabajando juntos, nunca la había visto así, con esta mezcla de vulnerabilidad y fuerza. «¿Por qué lo hace?», preguntó ignorando su comentario. «Con su salario podría donar a alguna organización. No necesita venir personalmente a estos lugares». «Porque no se trata solo de dar comida, señor García. Se trata de dar dignidad, de escuchar, de recordarles que son personas, no problemas». Algo en las palabras de Isabela tocó una fibra sensible en Roberto. Miró alrededor, notando por primera vez cómo las personas se acercaban a Isabela no solo por la comida, sino por su sonrisa, por la forma en que los miraba a los ojos, por cómo recordaba sus nombres. «Abuelo, necesitas comer todo», dijo Isabela volviéndose hacia don Manuel. «Sabes que tienes que tomar las medicinas con el estómago lleno». Roberto se quedó inmóvil. «¿Abuelo?», murmuró casi para sí mismo. Isabela le lanzó una mirada alarmada, como si hubiera revelado demasiado. Don Manuel bajó la mirada hacia su plato, súbitamente interesado en la comida. «Es una forma de hablar», explicó rápidamente Isabela. «Les llamo así a los mayores por respeto». Pero Roberto García no había construido un imperio siendo ingenuo. Vio la tensión en los hombros de Isabela, la forma en que don Manuel evitaba mirarlos, y supo que había algo más profundo en esta historia. «Terminaré de repartir la comida y podemos hablar si insiste», dijo Isabela, claramente deseando que él se marchara. «La esperaré en el auto», respondió Roberto, sorprendiéndose a sí mismo con esa decisión. Mientras caminaba de regreso a su Mercedes negro, Roberto sentía algo extraño en el pecho. Había seguido a Isabela, esperando descubrir alguna actividad sospechosa, tal vez información que vendía a la competencia, o alguna adicción que explicara su inflexible horario. En cambio, había encontrado compasión en su forma más pura. Sentado en su lujoso vehículo, observó a través del cristal polarizado cómo Isabela se movía entre la gente, ofreciendo no solo comida, sino también palabras amables, abrazos, y ese respeto que él mismo rara vez otorgaba a sus empleados. Y ese hombre, don Manuel, ¿realmente era su abuelo? ¿Por qué estaría en la calle si su nieta tenía un buen trabajo? Las preguntas se acumulaban en su mente, mientras algo dormido durante años comenzaba a despertar en su corazón. Cuando Isabela finalmente entró en el auto, el silencio entre ellos estaba cargado de tensión. Ella olía a perfume caro mezclado con el aroma de la comida casera que había estado sirviendo. «Es mi abuelo», dijo ella finalmente, mirando por la ventana.
Y si esto va a comprometer mi posición en la empresa, prefiero saberlo ahora. Roberto arrancó el motor antes de responder. Cuénteme más, Isabela. Quiero entender. Mientras el lujoso auto se alejaba del callejón, don Manuel los observaba con ojos cansados pero sabios, como si pudiera ver el futuro que se estaba tejiendo entre ellos. El Mercedes avanzaba en silencio por las calles nocturnas de Ciudad de México. Isabela miraba por la ventana, sus manos perfectamente dobladas sobre su regazo. Don Manuel es mi abuelo materno, comenzó. Fue profesor de literatura en la UNAM por casi 30 años. Todos lo adoraban. Roberto conducía con la vista fija en el camino, escuchando con atención inusual. Cuando mi abuela murió, algo se rompió dentro de él. Empezó a beber, perdió su trabajo, se alejó de mi madre, de mí, de todos. ¿Y por qué no vive contigo? Claramente te preocupas por él. Isabela soltó una risa amarga. ¿Usted cree que no se lo he pedido 1000 veces? Es un hombre orgulloso, señor García. Prefiere vivir en la calle que aceptar mi ayuda directa. Lo único que me permite es llevarle comida como a todos los demás. Roberto asintió reconociendo ese tipo de orgullo. Era el mismo que lo había impulsado a construir su imperio desde cero. ¿Y tu madre? No sabe que lo encontré, confesó Isabela. Sufrió tanto cuando él desapareció. No quiero darle falsas esperanzas. Al día siguiente, en la oficina, Roberto no podía concentrarse. Por primera vez en años, revisaba los informes sin verlos realmente. Su mente estaba en aquel callejón, con Isabela y su abuelo. Observó a través del cristal de su oficina cómo Isabela atendía llamadas, organizaba reuniones y resolvía problemas con la misma eficiencia de siempre. Pero ahora veía detalles que antes había pasado por alto. Cómo dejaba siempre una fruta extra en su escritorio para doña Carmen, la señora de la limpieza. Cómo defendía al personal de mantenimiento cuando otros ejecutivos los trataban con desdén. Esa tarde, Roberto canceló sus citas y salió temprano sin dar explicaciones. Condujo hasta el parque donde don Manuel solía pasar las tardes, según le había comentado Isabela. ¿Puedo sentarme?, preguntó al encontrarlo en una banca. Don Manuel lo miró con recelo. «Es un parque público», respondió secamente. «Me llamo Roberto García», se presentó, omitiendo que era el jefe de su nieta. «Manuel Herrera», respondió el anciano después de un momento. «Aunque aquí todos me dicen don Manuel». Hablaron sobre libros. Don Manuel se animó al descubrir que Roberto había leído a Rulfo y a Paz. Por un momento, el empresario vio destellos del profesor universitario que había sido. «Mi nieta también lee mucho», comentó don Manuel con orgullo, para después tensarse al darse cuenta de que había revelado demasiado. «Debe ser una mujer extraordinaria», respondió Roberto con cautela. «Lo es. Demasiado buena para un viejo fracasado como yo». 3 semanas después de ese primer encuentro, García Empresas enfrentaba una crisis. Un contrato importante estaba en peligro y necesitaban trabajar hasta tarde. «Necesito que te quedes hoy, Isabela», ordenó Roberto. Ella miró su reloj con angustia. «Señor García, lo siento, pero tengo un compromiso que no puedo cancelar». «¿Más importante que salvar la empresa donde trabajas?». Isabela apretó los labios visiblemente dividida. «Tesmi, es un compromiso personal muy importante». Roberto la miró fijamente antes de tomar una decisión. «Te llevaré yo mismo. Así podremos revisar los documentos en el camino». La sorpresa en el rostro de Isabela fue evidente. «No es necesario». «No era una pregunta, señorita Fuentes». En el auto, Roberto finalmente habló con franqueza. «Sé que vas a llevar comida a las personas sin hogar. Y sé que don Manuel es realmente tu abuelo, no solo una forma de hablar». Isabela se quedó paralizada. «¿Me ha estado espiando?» «He estado conversando con tu abuelo. Es un hombre interesante». El rostro de Isabela se transformó en una mezcla de indignación y alarma. «¿Con qué derecho?» «Ya, con ninguno», la interrumpió Roberto. «Pero quiero ayudar». «¿Ayudar?» Isabela lo miró con desconfianza. «¿Por qué querría usted ayudar?» Roberto guardó silencio un momento, sorprendido por la pregunta. ¿Por qué quería ayudar? Él mismo no estaba seguro. «Porque nunca he visto a nadie hacer lo que tú haces», respondió finalmente. «Porque me has hecho preguntarme si he estado equivocado todo este tiempo».
Isabela lo miró con escepticismo. ¿Equivocado sobre qué? Sobre lo que realmente importa, dijo Roberto, deteniéndose frente al edificio donde Isabela preparaba la comida cada tarde. Esa noche, Roberto García, el millonario conocido por su frialdad en los negocios, ayudó a servir comida a personas sin hogar. Llevaba su traje italiano de $3,000, mientras repartía platos de arroz con pollo y frijoles, incómodo pero determinado. Don Manuel lo observaba con una mezcla de diversión y cautela. Isabela, aún desconfiada, no le quitaba la vista de encima. Cuando regresaban a los autos, Roberto hizo una propuesta inesperada. «Tengo una idea, Isabela. La fundación de la empresa existe solo para desgravar impuestos. Nunca me ha importado realmente, pero podríamos convertirla en algo útil, algo real. ¿Y qué gana usted con esto?» Roberto sonrió, una sonrisa genuina que Isabela nunca había visto en la oficina. Tal vez la oportunidad de dormir mejor por las noches. «Esto no es caridad, es justicia social», explicó Isabela mientras desplegaba sus ideas en la sala de juntas. «No solo daremos comida, sino capacitación, atención médica y apoyo para vivienda». Roberto escuchaba atentamente, impresionado por la pasión y conocimiento de Isabela. Habían pasado 2 meses desde aquella primera noche en el callejón, y la Fundación García Fuentes estaba tomando forma. «¿Y cómo garantizamos que el dinero llegue realmente a quienes lo necesitan?», preguntó Roberto, acostumbrado a cuestionar cada propuesta. «Supervisión directa», respondió Isabela sin dudar. «Yo misma coordinaré los programas, al menos al principio». «¿Y tu trabajo como mi asistente?». Isabela lo miró directamente a los ojos. «Si tengo que elegir...». «No tendrás que elegir», la interrumpió Roberto. «La empresa puede prescindir de mí unas horas cada semana. Trabajaremos juntos en esto». Esa noche, mientras revisaban presupuestos en la oficina de Roberto, la conversación se volvió personal. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó Isabela, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Roberto levantó la vista de los documentos, una sonrisa triste en sus labios. «Lo intenté una vez. Victoria era perfecta en papel, inteligente, hermosa, de buena familia. Pero ella quería al empresario exitoso, no al hombre que creció en Tepito vendiendo chicles para ayudar a su familia». Isabela lo miró con nuevos ojos. «No sabía que venías de un barrio pobre». «No es algo que mencione en mi biografía oficial», confesó Roberto. «Cuando mi padre perdió todo por culpa de un socio traicionero, juré que nunca confiaría en nadie para los negocios. Y funcionó». «¿A qué costo?», preguntó suavemente Isabela. Roberto no respondió, pero su mirada lo decía todo. Al día siguiente, Elena Mendoza, amiga de infancia de Isabela, la esperaba para almorzar. «Ten cuidado, Isa», advirtió Elena mientras picoteaba su ensalada. «Ese Roberto García tiene fama de usar a la gente y luego desecharla. Esto de la fundación podría ser solo una estrategia de imagen pública». «No lo conoces como yo», defendió Isabela. «¿Y tú sí lo conoces?», cuestionó Elena. «Hace apenas unos meses lo llamabas el robot sin corazón». Isabela sonrió al recordar el apodo que usaba para su jefe. «Las personas pueden cambiar, Elena. O pueden fingir muy bien», insistió su amiga. «Solo prométeme que tendrás cuidado. No quiero que te rompan el corazón». Mientras tanto, Roberto visitaba el albergue temporal que habían instalado. Don Manuel estaba allí, ayudando a organizar una pequeña biblioteca. «Tiene buen ojo para los libros», comentó Roberto, observando cómo el anciano clasificaba con cuidado los volúmenes donados. 30 años enseñando literatura dejan su marca», respondió don Manuel con una sonrisa. «¿Puedo preguntarle algo personal, señor García?». Roberto asintió. «¿Qué busca realmente con todo esto? Mi nieta es una mujer extraordinaria, pero...». «No estoy jugando con ella si es lo que le preocupa», interrumpió Roberto. Don Manuel lo estudió con ojos sabios. «No es eso. Me pregunto si usted mismo sabe lo que está buscando». La pregunta quedó flotando entre ellos, incómoda y certera. La inauguración del primer comedor comunitario fue un éxito. Isabela brillaba mientras explicaba el proyecto a los periodistas. Roberto, algo incómodo con la atención, prefirió mantenerse en segundo plano. «Nunca te había visto huir de las cámaras», bromeó Isabela cuando finalmente quedaron solos, limpiando después del evento.
Esto es tu logro, no mío, respondió Roberto con sencillez. Isabela lo miró conmovida por su humildad inesperada. Es nuestro logro. Sin ti, esto seguiría siendo solo un sueño. Algo cambió entre ellos esa noche. Una barrera invisible cayó mientras recogían platos y sillas, riendo de cosas simples, compartiendo sueños para el futuro de la fundación. Al día siguiente, Isabela llegó temprano a la oficina para organizar fotos del evento para el archivo de la fundación. Entre las donaciones recientes de libros y objetos antiguos para la biblioteca comunitaria, encontró una fotografía vieja y descolorida. En ella aparecían dos jóvenes sonrientes con uniformes universitarios. Uno de ellos era indudablemente Don Manuel, décadas más joven. El otro hombre le resultaba extrañamente familiar. Cuando Roberto entró a la oficina, Isabela le mostró la fotografía. «¿Quién es este hombre junto a mi abuelo? Me resulta conocido». Roberto tomó la foto con manos temblorosas. El color abandonó su rostro. «Es mi padre», dijo con voz apenas audible. «Carlos García». Isabela lo miró boquiabierta. «¿Tu padre conocía a mi abuelo?» Roberto se dejó caer en una silla, la fotografía aún en sus manos. «Más que conocerlo, según mi padre, Manuel Herrera era su mejor amigo, hasta que lo traicionó en un negocio y lo dejó en la ruina». El silencio que siguió fue denso, cargado de historias no contadas y heridas antiguas. La fotografía temblaba ligeramente en las manos de Roberto, el pasado de ambas familias convergiendo de manera inesperada. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró Isabela, intentando procesar la revelación. «No existen las coincidencias», respondió Roberto, su voz fría como no la había escuchado en meses. «Solo personas que manipulan las circunstancias a su favor». «¿Qué estás insinuando?», preguntó Isabela, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. «No lo sé», admitió Roberto, pasándose una mano por el cabello en un gesto inusual de vulnerabilidad. «Pero necesito hablar con tu abuelo, ahora mismo». El silencio en el auto era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Roberto conducía con la mirada fija en el camino, sus nudillos blancos sobre el volante. Isabela miraba por la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. Llegaron al albergue donde don Manuel pasaba sus tardes ayudando con la biblioteca. El anciano levantó la vista de los libros que organizaba y su sonrisa se desvaneció al ver sus expresiones. «¿Qué pasa?», preguntó dejando un ejemplar de Pedro Páramo en el estante. Roberto sacó la fotografía de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Explíqueme esto, don Manuel». El anciano tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de recuerdos. «Carlo», murmuró con voz quebrada, «éramos tan jóvenes». «Era mi padre», dijo Roberto, su voz tensa. «El mismo padre que perdió todo por culpa de un socio traicionero. Un socio llamado Manuel Herrera». Isabela dio un paso hacia adelante. «Abuelo, ¿es cierto?». Don Manuel cerró los ojos un momento antes de responder. «Es cierto que Carlos perdió todo. Es cierto que yo era su socio. Pero la historia tiene más páginas de las que te contaron, Roberto». «¿Qué más necesito saber?», espetó Roberto. «¿Que robaste el dinero de mi padre? ¿Que por tu culpa crecí viendo a mi madre trabajar en 3 empleos mientras mi padre se hundía en la depresión?» Isabela nunca había visto a Roberto así, con tanta rabia apenas contenida. Don Manuel, sin embargo, mantuvo la calma. «El dinero no lo robé yo, hijo, lo perdí, lo perdimos, estaba enfermo. La adicción ya me consumía. Hice una inversión estúpida sin consultar a Carlos, y cuando todo se vino abajo, no tuve el valor de enfrentarlo. Huí como un cobarde». «¿Y eso debería hacerme sentir mejor?», preguntó Roberto con amargura. «No, nada puede cambiar el pasado», respondió don Manuel. «Pero quizás pueda explicar por qué estoy en la calle mientras mi nieta tiene un buen trabajo. Es mi castigo autoimpuesto por destrozar tantas vidas, incluida la tuya». Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto canceló todas las reuniones de la fundación y volvió a ser el jefe frío y distante que Isabela había conocido inicialmente. Ella, dolida por su rechazo pero determinada, asumió el liderazgo de los proyectos comunitarios. «El señor Robot sin corazón ha vuelto», comentó Elena mientras ayudaba a Isabela a organizar donativos para el comedor.
Tiene sus razones, defendió Isabela, sorprendiéndose a sí misma. ¿Ahora lo defiendes? Elena levantó una ceja. Mira, no sé qué pasó entre ustedes, pero nunca te había visto así por un hombre, y menos por uno que claramente está jugando contigo. No está jugando, respondió Isabela con firmeza. Es complicado, Elena. Nuestras familias tienen una historia. Mientras tanto, don Manuel había comenzado a visitar el edificio García, pidiendo hablar con Roberto. El millonario se negaba a recibirlo, hasta que un día lo encontró esperando en el estacionamiento. 5 minutos, eso es todo lo que pido, dijo el anciano. Roberto lo miró largamente antes de asentir. En su oficina, don Manuel habló con sinceridad brutal. Carlos intentó ayudarme muchas veces antes de rendirse conmigo. Me llevó a rehabilitación 3 veces, pagó mis deudas. Me ofreció trabajar como conserje en su empresa cuando ya no podía enseñar, pero yo estaba demasiado hundido para aceptar su ayuda. Roberto recordó a su padre, siempre melancólico, hablando a veces de un amigo perdido. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque veo cómo miras a mi nieta, respondió don Manuel, y porque veo cómo ella te mira a ti. No dejes que nuestros errores les roben su futuro. Esa noche, Roberto visitó por primera vez en años la tumba de su padre. El cementerio estaba tranquilo, iluminado por la luz plateada de la luna. Nunca entendí por qué seguías defendiéndolo, murmuró Roberto ante la lápida. Incluso después de todo lo que pasó, nunca hablaste mal de él, porque a veces el perdón es más fuerte que el rencor. Roberto se giró sorprendido. Isabela estaba ahí, con un pequeño ramo de flores. ¿Qué haces aquí?, preguntó Roberto. Vengo todos los meses, respondió ella con sencillez. Desde que supe quién era tu padre, sentí que debía pedirle perdón por lo que hizo el mío. Roberto la miró bajo la luz de la luna, tan hermosa y fuerte, cargando un peso que no le correspondía. No es tu responsabilidad, Isabela. Tampoco es la tuya castigarte por lo que pasó entre ellos. Se miraron en silencio, las palabras flotando entre ellos como hojas otoñales, esperando aterrizar en algún lugar seguro. ¿Cómo me encontraste?, preguntó finalmente Roberto. Isabela sonrió ligeramente. Soy tu asistente, ¿recuerdas? Sé todo sobre ti. No todo, respondió él extendiendo su mano hacia ella, pero me gustaría que lo supieras. Bajo la mirada silenciosa de las estrellas y el testigo de mármol que era la tumba de Carlos García, algo nuevo comenzó a florecer. No era perdón todavía, pero era un principio, un puente frágil sobre aguas turbulentas, construido con la esperanza de que esta vez la historia terminaría diferente. Una semana después de aquel encuentro en el cementerio, Roberto e Isabela regresaron al trabajo de la fundación. Algo había cambiado entre ellos. Las miradas duraban un poco más. Las sonrisas aparecían con mayor frecuencia. «Necesito hacer algo importante hoy», anunció Roberto una mañana, «y me gustaría que me acompañaras». Isabela levantó la vista de los documentos que revisaba. «¿De qué se trata?» «Voy a visitar a mi hermana Laura. No nos hablamos desde el funeral de mi madre hace 5 años». El viaje hasta Cuernavaca transcurrió entre conversaciones sobre infancia y familia. Roberto habló de los sacrificios de su madre, de cómo su padre nunca se recuperó realmente de la quiebra del negocio, de las peleas con su hermana por la forma en que él había construido su imperio. «Laura siempre decía que me estaba convirtiendo en un monstruo», confesó. Quizás tenía razón. «No eres un monstruo, Roberto», respondió Isabela con suavidad. «Solo eres alguien que ha estado demasiado tiempo solo». La casa de Laura era modesta pero acogedora. Cuando abrió la puerta, su sorpresa fue evidente. «Roberto, ¿qué haces aquí?» El reencuentro fue incómodo al principio, lleno de silencios tensos y preguntas a medias. Pero cuando Roberto finalmente habló de don Manuel, de cómo había reencontrado al viejo amigo de su padre y de lo que estaba aprendiendo sobre el perdón, algo cambió en el ambiente. «Papá siempre decía que Manuel era como un hermano para él», recordó Laura. «Incluso después de todo guardaba esa vieja foto de ustedes en la universidad». Isabela observaba la interacción entre los hermanos con una mezcla de ternura y esperanza. Este era un Roberto que nunca había visto antes, vulnerable, buscando reconectar con su pasado, intentando sanar heridas antiguas,
Mientras tanto, don Manuel había comenzado a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos. Después de décadas de adicción, finalmente había decidido enfrentar sus demonios. «Tu abuelo está inspirando a otros», le contó Elena a Isabela. «Ayer lo escuché hablar con un grupo de jóvenes sobre cómo las adicciones destruyeron su vida. Fue poderoso». Isabela sonrió sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. «Ojalá mi madre pudiera verlo». «¿Has pensado en llamarla?», preguntó Elena. Isabela negó con la cabeza. «No quiero ilusionarla. ¿Qué pasa si recae? ¿Si vuelve a desaparecer? ¿Y si no lo hace?», insistió Elena. «Tal vez esta vez sea diferente». La preparación para el primer aniversario de la fundación absorbía todo el tiempo de Isabela y Roberto. El evento sería una gala para recaudar fondos, pero también una celebración de los logros del primer año. 3 comedores comunitarios, un programa de capacitación laboral y una iniciativa de atención médica móvil. «Tengo una sorpresa para esa noche», le confesó Roberto a Elena mientras planificaban los últimos detalles. «¿Vas a declararte?», bromeó ella. Roberto se sonrojó ligeramente, algo que Elena jamás hubiera imaginado posible en el implacable empresario. «No es eso, aunque…», dejó la frase inconclusa. «Se trata de don Manuel y de la madre de Isabela». Elena, que inicialmente había desconfiado de Roberto, ahora veía en él a un hombre transformado por el amor. «Nunca pensé que diría esto, pero creo que te mereces a Isabela». «Es ella quien no me merece a mí», respondió Roberto con seriedad. «Pero cada día intento ser el hombre que ella cree que puedo ser». La noche de la gala, el salón del Hotel Reforma brillaba con luces doradas. Isabela, hermosa en un vestido rojo que contrastaba con su piel canela, recibía a los invitados con una sonrisa radiante. Don Manuel, elegante en un traje prestado, se mantenía discretamente en un rincón, visiblemente incómodo entre tanta gente importante. «Te ves bien, viejo amigo», le dijo Roberto acercándose con 2 copas de agua mineral. «Me siento como un impostor», confesó don Manuel. «Todos aquí son personas de éxito. Yo soy solo un fracasado que…». «Eres un hombre valiente que está rehaciendo su vida», lo interrumpió Roberto. «Mi padre estaría orgulloso de verte así». Los ojos de don Manuel se humedecieron. «Carlos siempre fue mejor persona que yo». «Él también cometió errores», respondió Roberto. «Todos lo hacemos. Lo importante es lo que hacemos después». El momento cumbre de la noche llegó cuando Roberto subió al escenario para dar su discurso. En lugar de hablar de cifras y logros, habló de segundas oportunidades. «Esta fundación nació porque seguía a mi asistente después del trabajo», confesó ante la audiencia sorprendida. «La vi alimentando a personas sin hogar y algo cambió dentro de mí. Pero hay más en esta historia de lo que parece». Roberto hizo una pausa, buscando con la mirada a Isabela entre la multitud. «Hace 40 años mi padre y el abuelo de Isabela eran mejores amigos. Un negocio fallido y una adicción los separaron. Hoy estamos sanando esas viejas heridas». Un murmullo recorrió el salón. Isabela contuvo la respiración, sorprendida por la honestidad pública de Roberto. «Por eso me complace anunciar la creación del programa de becas Herrera García para hijos de personas afectadas por adicciones, porque creemos que las segundas oportunidades no deben limitarse a quienes pueden pagarlas». El aplauso fue ensordecedor. Isabela sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero la sorpresa mayor estaba por llegar. «Y ahora», continuó Roberto, «quisiera invitar al escenario a 2 personas especiales, don Manuel Herrera y señora Carmen Herrera de Fuentes». Isabela se quedó paralizada. Entre la multitud, una mujer de mediana edad avanzaba tímidamente hacia el escenario. Su madre. Hacía más de 1 año que no la veía, desde que se había mudado a Guadalajara tras su divorcio. Don Manuel, temblando visiblemente, se acercó al escenario. Madre e hija se miraron a la distancia, ambas llorando. «A veces el mayor acto de valentía es pedir perdón», dijo Roberto extendiendo su mano hacia don Manuel, «y el mayor acto de amor es concederlo». Esa noche, después de la gala, el mundo de Isabela y Roberto cambió para siempre. Carmen, la madre de Isabela, abrazaba a don Manuel mientras años de dolor se disolvían entre lágrimas. «Te busqué tanto tiempo»,
sollozaba Carmen. ¿Por qué nunca me dejaste encontrarte? No merecía ser encontrado, hija, respondió don Manuel con voz quebrada. Te fallé de todas las formas posibles. Isabela observaba la escena como si fuera un sueño. Roberto se acercó silenciosamente y tomó su mano. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó ella, aún asombrada. Mi madre no había querido ni hablar de él en años. Le conté nuestra historia, respondió Roberto con sencillez. Le dije que si yo podía perdonar al hombre que arruinó a mi familia, quizás ella también podía intentarlo. El momento perfecto fue interrumpido por una voz familiar. Siempre tan sentimental, Roberto. Es tu mayor debilidad. Victoria Mendoza, elegante y fría como siempre, avanzaba hacia ellos con una copa de champán en la mano. Su sonrisa calculadora contrastaba con la emoción genuina del ambiente. Victoria, saludó Roberto con tensión. No sabía que estabas invitada. Oh, cariño, sabes que siempre encuentro la manera de estar donde quiero, respondió ella evaluando a Isabela de pies a cabeza. Así que esta es tu famosa asistente. Ahora entiendo muchas cosas. Isabela mantuvo la compostura, aunque sentía la hostilidad de Victoria como algo físico. Un placer conocerla, señora Mendoza. Ex señora García, querida, corrigió Victoria con una sonrisa venenosa. Aunque quizás vuelva a hacerlo pronto. Roberto y yo tenemos conversaciones pendientes. Los días siguientes fueron un torbellino. Victoria apareció en la oficina de Roberto con una propuesta de negocios que requería múltiples reuniones privadas. Isabela intentaba no sentirse amenazada, pero la presencia constante de la exesposa de Roberto era como una nube oscura sobre su incipiente relación. No confío en ella, confesó Isabela a Elena. Aparece justo cuando las cosas entre Roberto y yo. ¿Entre Roberto y tú qué?, presionó Elena. ¿Han hablado realmente de lo que sienten? Isabela negó con la cabeza. Todo ha sido tan complicado con lo de mi abuelo, mi madre. No ha habido tiempo. Mientras tanto, Victoria había comenzado una investigación sobre el pasado de don Manuel, descubriendo detalles sobre sus años de adicción y algunos incidentes legales menores. Una tarde, Victoria entró a la oficina de Roberto sin anunciarse, interrumpiendo una reunión con Isabela. «Tenemos que hablar», exigió. «En privado». Isabela se levantó para salir, pero Roberto la detuvo con un gesto. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a Isabela». Victoria arqueó una ceja perfectamente delineada. «Como quieras». «He investigado a tu querido don Manuel. ¿Sabías que estuvo detenido en 1992 por robar en una farmacia? ¿O que abandonó a su esposa moribunda porque no podía manejar la presión?» Isabela palideció. Algunas de esas historias las conocía, otras no. «¿Y?», respondió Roberto con calma sorprendente. «Todos cometemos errores». «¿Errores?». Victoria soltó una risa seca. «Estás arriesgando la reputación de la empresa por una familia de...» «Cuidado con lo que vas a decir», la interrumpió Roberto, su voz peligrosamente baja. «No permitiré que insultes a Isabela o a su familia». Victoria lo miró con incredulidad. «¿Te has enamorado de ella? ¿De tu asistente?» «Roberto, piensa en el escándalo, en lo que dirán nuestros amigos, en...» «No me importa lo que digan», respondió Roberto. «Y ya no son nuestros amigos, Victoria. No lo han sido desde hace mucho tiempo». La inauguración del centro residencial para adultos mayores sin hogar estaba programada para finales de mes. Sería el proyecto más ambicioso de la fundación hasta el momento. Un espacio donde personas como don Manuel podrían vivir con dignidad mientras se recuperaban y reintegraban a la sociedad. La mañana de la inauguración, mientras los invitados comenzaban a llegar, Roberto buscó a don Manuel en la pequeña oficina que ahora ocupaba en la fundación. «Necesito hablar con usted», dijo Roberto, visiblemente nervioso, «sobre Isabela». Don Manuel sonrió, como si hubiera estado esperando esta conversación. «Te escucho, hijo». «Quiero pedirle su bendición», dijo Roberto directamente. «Amo a su nieta y quiero pasar el resto de mi vida demostrándoselo». El anciano lo miró largamente antes de responder. «¿Sabes por qué estoy orgulloso de Isabela? No por su trabajo ni por su inteligencia. Estoy orgulloso porque nunca perdió su capacidad de ver lo bueno en las personas, ni siquiera en un viejo fracasado como yo. Y ahora veo que ha encontrado lo bueno en ti también.
Don Manuel extendió su mano arrugada hacia Roberto. «Tienes mi bendición, pero con una condición: que nunca dejes que el dinero o el poder se interpongan entre ustedes». En el otro extremo del edificio, Isabela revisaba nerviosamente los documentos legales que había preparado. No era un simple trámite administrativo, era su regalo para Roberto, una sorpresa que había planeado durante semanas. El nuevo centro llevaría el nombre Centro Comunitario Herrera García, un símbolo permanente de la reconciliación entre sus familias. Los abogados habían preparado todo para que la fundación tuviera autonomía financiera, asegurando que el proyecto sobreviviera independientemente de lo que pasara entre ella y Roberto. La ceremonia comenzó con los discursos habituales. Victoria apareció en última fila, claramente intentando intimidar a Isabela con su presencia. Pero esta vez, Isabela no se sentía amenazada. Cuando llegó el momento de la develación del nombre, Isabela llamó a Roberto al escenario. Él subió confundido al ver los documentos en sus manos. «Este centro no es solo un edificio», comenzó Isabela. «Es un puente entre el pasado y el futuro. Por eso queremos que lleve el nombre de dos familias que estuvieron separadas por el dolor, pero ahora están unidas por la esperanza». Isabela extendió los documentos hacia Roberto, pero él no los tomó. En su lugar sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló frente a ella, provocando un jadeo colectivo entre los asistentes. Sin embargo, cuando abrió la caja, no había un anillo de diamantes como todos esperaban. Había una llave. «No quiero solo compartir un nombre contigo, Isabela», dijo Roberto, su voz fuerte y clara para que todos escucharan. «Quiero compartir mi vida. Esta llave es de una casa donde podamos vivir todos. Tú, yo, tu madre y don Manuel. Una familia, bajo el mismo techo». Isabela, con lágrimas en los ojos, miró a su madre y a su abuelo entre el público. Ambos sonreían con aprobación. «Me estás pidiendo que... Te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo Roberto. «No porque seas perfecta, sino porque tus imperfecciones encajan perfectamente con las mías. No porque necesite que alguien me salve, sino porque quiero construir algo hermoso contigo». El sí de Isabela se perdió entre los aplausos de la multitud. Victoria abandonó el lugar discretamente, finalmente entendiendo que había perdido a Roberto para siempre. Bajo las luces cálidas del nuevo edificio, rodeados por la comunidad que habían ayudado a crear, Isabela y Roberto sellaron su promesa con un beso. Don Manuel observaba la escena con lágrimas de alegría, viendo cómo el amor había transformado no solo dos vidas, sino todo un vecindario, demostrando que cuando la compasión guía el camino, incluso las heridas más profundas pueden sanar. Un año había pasado desde la boda de Isabela y Roberto. La casa que ahora compartían en Las Lomas se había convertido en el hogar que ninguno de ellos había tenido realmente. La mañana de su primer aniversario, Isabela observaba desde la terraza cómo don Manuel, ahora completamente sobrio por 18 meses, ayudaba a plantar nuevas flores en el jardín. A sus 75 años, había recuperado algo de la vitalidad que la adicción le había robado. 3 veces por semana daba clases de literatura en el Centro Comunitario Herrera García, inspirando a otros a encontrar en los libros el refugio que él había buscado en el alcohol. Carmen salió al jardín con una bandeja de limonada. La relación entre madre e hija se había fortalecido, sanando viejas heridas con cada día que pasaba. Carmen ahora trabajaba en la administración de la fundación, poniendo a buen uso su experiencia como contadora. «Buenos días, mi amor», saludó Roberto, abrazando a Isabela por detrás. «Feliz aniversario». Isabela se giró para besarlo, aún maravillada por cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. «¿Puedes creer que todo comenzó porque decidiste seguirme después del trabajo?». Roberto sonrió, recordando aquella primera noche en el callejón. «La mejor decisión que he tomado en mi vida». García Empresas seguía siendo exitosa, pero ahora operaba con una filosofía diferente. Roberto había reducido su jornada laboral para dedicar más tiempo a la fundación y a su familia. Ya no era el ejecutivo frío que trabajaba 18 horas diarias, sino un líder que entendía que el verdadero éxito no se medía en pesos, sino en vidas transformadas. Esa tarde asistieron a la boda de Elena. Isabela, como dama de honor,
pronunció un emotivo discurso sobre segundas oportunidades y corazones abiertos. Desde su mesa, Roberto la observaba con orgullo, agradeciendo silenciosamente a quien fuera que hubiera puesto a esta mujer extraordinaria en su camino. Durante el baile, Isabela se acercó a su esposo con una expresión misteriosa. «Tengo un regalo de aniversario para ti», susurró en su oído. «Pero no es algo que pueda envolver». Roberto la miró intrigado. «¿De qué se trata?» Isabela tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. «En 7 meses seremos uno más en la familia». Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. A sus 56 años, nunca había considerado la posibilidad de ser padre. Victoria siempre había rechazado la idea, considerando que los hijos interferirían con su estilo de vida. «¿Estás feliz?», preguntó Isabela, ligeramente preocupada por su silencio. Como respuesta, Roberto la abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo. «Es el mejor regalo que podría recibir», respondió con voz emocionada. Esa noche, después de la boda, la familia se reunió en la terraza de su casa. Don Manuel había preparado un brindis especial, copa de agua mineral en mano. «Por las segundas oportunidades», comenzó, su voz cascada pero firme, «por los caminos que se cruzan cuando menos lo esperamos, por el amor que sana lo que el tiempo no pudo». Carmen levantó su copa, «por los puentes que construimos sobre ríos de dolor». «Y por la familia que encontramos», añadió Roberto. «No solo la que nos da la sangre, sino la que construimos con el corazón». Isabela, radiante en su felicidad, miró a su alrededor. Su abuelo, recuperado y digno nuevamente. Su madre, reconciliada con su pasado. Su esposo, transformado por el amor, y la nueva vida que crecía dentro de ella. Un círculo perfecto de redención. «Por la verdadera riqueza», concluyó apoyando su cabeza en el hombro de Roberto, «que nunca se mide en dinero, sino en la capacidad de amar y perdonar». Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y rosa, los 4 brindaron por el futuro. Un futuro construido no sobre los cimientos del rencor y la soledad, sino sobre la promesa de que nunca es tarde para sanar, para amar, para empezar de nuevo. Y así, en una casa llena de risas donde antes solo había silencio. La historia que comenzó con un millonario siguiendo a su asistente, después del trabajo, se transformó en algo mucho más grande, un testimonio de que a veces los finales felices no son solo cosa de cuentos de hadas. A veces están esperando justo ahí, en un callejón ordinario, cuando nos atrevemos a mirar el mundo con ojos nuevos.